Justamente denunciado, uno de los denunciados por el doctor Guillermo Ferreira y todo este esquema de supuestos mensajes que él tenía con varias personas, entre ellos hasta el mismo expresidente Horacio Cartes. Sí, él es ex ministro del CEN, ¿verdad? El ministro de la Secretaría Secretaría de... Emergencia Nacional. Así mismo. Justamente por eso fue el famoso proceso que tuvo imputación del también ex ministro, ahora imputado Arnaldo Yucio, que finalmente la Corte Suprema de Justicia dispuso la prescripción de la causa porque pasaron más de 10 años, ¿verdad? Algo que veo también en que algunos medios digitales inclusive están cuestionando ese fallo, ¿verdad? Pero me parece que fue uno de los pocos que salió bien en realidad. Sí, el análisis que vos hacías. Estamos con Camilo Suárez. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, hola. Espera que un rato. A ver. Hola, Sí, Camilo, ¿cómo estás? hola. Sí, ¿me escuchas? Te escuchamos Ah, nosotros. sí, 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 hay una música muy fuerte de fondo que estaba sonando. Sí, esa famosa música, no sé qué, todos dicen lo mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? No sé quién te acompaña allí. Liz Sí, Acosta, doctor, ¿cómo estás? sí, Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? estamos legalmente aquí por PDS. Te queríamos consultar justamente, hoy se amplió una denuncia que estaba presentada supuestamente por el doctor, o sea, es por el doctor Guillermo Ferreiro contra vos, contra Alfredo Guachiré, Francisco Florentini, y se amplió también contra la doctora Estela Mariscano. Y Queríamos saber tu versión también, Camilo. Bueno, Raúl, como te estaba diciendo yo en línea privada, yo estoy fuera del país, estoy de luna de miel en este momento, entonces no conozco yo los detalles de la denuncia. Sí estoy siguiendo, por supuesto, todos los acontecimientos y creo entender la denuncia sobre qué versaría. Sostienen que, ellos sostienen que la causa fue montada. Sí, Y si la causa fue montada, pues significa que se produjeron pruebas falsas, se crearon tramas que no existen y compañía. Y yo entiendo que ellos juegan mucho con la desinformación y con que ellos evidentemente tienen el apoyo de todo un complejo mediático muy fuerte, donde está entrecruzada en el fondo la cuestión política, porque ellos están con Efraín Alegre. Efraín Alegre necesita que cualquier otro tipo de candidatura o presión política que no esté con Efraín, pero que sea de la oposición, caiga, sea demolida. Entonces hacen esas asociaciones así bastante burdas entre que el que no está con Efraín está vendido a la mafia, opera para cárteles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso está en el trasfondo. Por eso le pegaron también a Euclides Acevedo, que no sé de dónde sacaron la vinculación. A mí incluso yo sí reconozco que tengo una relación de amistad con Euclides hace bastante, añares, 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 y él me había planteado estar en la lista de senadores en ese momento y yo le dije que no, porque yo no estoy ni interesado ni en condiciones de hacer campaña ni de candidato, al punto que me pusieron para rellenar. Y cuando surge toda esta cuestión le dije, yo te dije que iba a ser problemático, y bueno, que entonces renuncié sin ningún problema. Dicho todo esto, ¿por qué les digo, Raúl, que ellos juegan con la desinformación y con todo esto de fondo? sí. Porque ellos sostienen lo siguiente: Mario Ferreiro fue absuelto, se comprobó su inocencia y la causa fue montada. Primera cuestión a aclarar. La denuncia la hizo Alfredo Guachire, que figura como querella adhesiva. Y la denuncia en realidad se hace a partir de una grabación de Alfredo Guachire a personas que se fueron a su casa, que son Rocío Casco y Aureliano Servín. Se van a sus casas y ellos le plantean a Alfredo Guachire: necesitamos algo, alguna prueba, algún elemento para poder incriminarle a Camilo, porque está molestando mucho. Esa es la cabeza de la denuncia, no los famosos temas de los chats, esos que, claro, entiendo yo que mediáticamente impactaron mucho ponerle a sábado fin de semana, así como me pusieron Coquito de Oro. A mí me absolvieron en el caso de Coquito de Oro, pero siguen diciéndome Coquito de Oro. Y en el caso de la denuncia de Mario Ferreira decían a sábado fin de semana. Pero esa no fue la cabeza de la denuncia. Ese es un elemento que aporta un testigo y que la Fiscalía utiliza para poder investigar. Hay que decir que el juicio en el que fue absuelto Mario Ferreiro se refiere pura y exclusivamente a una obra de la empresa 8A, propiedad del candidato senador colorado Petenquil, que es la Fiscalía la que produce esa imputación y va tras ese hecho, y nosotros no teníamos la menor idea, al punto que Alfredo Guachire
no es querella adhesiva en ese juicio. Y este tribunal, presidido por Yolanda Morel, desdobla el juicio. Y el juicio que tiene como punto de denuncia la grabación de Alfredo Guachiré está esperando todavía que se fije fecha de juicio oral que el tribunal todavía no fijó. Entonces, cuando dicen Mario Ferreiro fue absuelto y se comprobó que fue un montaje, ellos mienten, porque en la denuncia de Alfredo Guachiré eso todavía no llegó a estadio de juicio oral, está esperando fecha. Y por otro lado, yo leí las declaraciones y le escuché a la jueza que formaba parte del tribunal, Claudia Criccioni, diciendo de verdad clara y explícita, en el juicio no se pudo comprobar de que esto haya sido montado. Entonces yo entiendo que Guillermo Ferreiro y compañía, también hay que recordar que Guillermo es candidato a diputado por el efrainismo en Asunción, ellos insisten mucho con lanzar titulares y no desgranar para ver la particularidad en síntesis. Primera mentira es que Mario Ferreiro no fue absuelto en el juicio donde Alfredo Guachiré, el denunciante, querella adhesiva. Yo soy testigo, no soy denunciante. Eso está esperando para juicio oral. Y segunda cuestión, la jueza Claudia Criccioni dijo claramente acá no se pudo comprobar ni nada que esto haya sido montado. Es más, nos ratificamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces de que no solamente no fue montado, sino que todavía tiene que tramitarse en juicio eso. Ya. Y en este caso, hablan de estos chats y ahora, hoy por lo menos en la ampliación de la denuncia se pide al tribunal de sentencia, o sea, que se traiga al tribunal de sentencia tu teléfono. ¿Es cierto eso, que tu teléfono está ahí? Sí, mi teléfono yo entregué eso en su momento como elemento de prueba. Y es más, la jueza, la que presidía el tribunal, Yolanda Morel, en pleno juicio, cuando yo estaba como testigo, me pregunta si yo autorizaba y le dije autorizo para que se traigan las comunicaciones que están relacionadas a este caso judicial. Y saca una orden judicial de manera muy explícita diciendo que este tribunal autoriza la extracción de ciertas comunicaciones, muy específicas. Uh-huh. ¿Y eso consta en el expediente judicial, y no así como ellos dicen que todos estos chats supuestamente constan en el expediente judicial. Eso es mentira. O si no, ellos hubiesen sacado una fotografía o algo de en qué página, en qué hoja. Eso no es cierto. Y además le voy a decir una cuestión, hablando más sobre los chats. En los primeros días yo he visto que las comunicaciones que estaban reproduciendo eran comunicaciones textuales, que pude corroborar de mis comunicaciones. Me preguntaban, ¿por qué vos hablaste con Arnaldo Maniego? ¿Por qué vos hablaste con Dani Centurión? Y hablé porque primero Dani Centurión era concejal de Asunción y segundo Arnaldo Maniego tenía influencias en concejales que son de su equipo político. Y yo lo que les decía a todos era, ¿por qué nadie permite que se investiguen los hechos de denuncia en la administración de Mario Ferreiro? ¿Por qué le bloquean? Me dicen, vos hablaste con Cartes. Claro que me fui y le planteé por qué Nenecho Rodríguez, cartista, presidente de la Junta Municipal, aliada a Mario Ferreiro, ¿por qué no permite que se le investigue? ¿Cuál es lo que es el pacto con Mario Ferreiro? Tuvo que hacer todo el trabajo de hablar con todos los actores para que se permita justamente que la Junta Municipal investigue. O sea, yo no negué eso. Ahora, van transcurriendo los días y voy viendo de cuando yo dije que esto no era parte del expediente judicial y por qué no ponen fotos, ellos arman gráficamente en el diario de ese color la publicación de los chats como si fueran fotografía de pantalla, pero en realidad eso se sabe que es, ponen mi fotito, fotito de otra persona y van transcribiendo allí comunicaciones. Allí ya veo lo siguiente, habían comunicaciones que eran mías, donde ellos ponían una parte del diálogo, cortaban sin decirse corta aquí y saltaban a otra parte dando la impresión de que era un diálogo único, incluso diálogos que son de fechas diferentes ellos ponían allí. Y ahora sí que ya he visto incluso en las publicaciones de días pasados que ellos directamente ya escriben en el texto cuestiones que ni siquiera están en mi chat. Entonces allí hay demasiadas cuestiones, pero ¿por qué hacen eso ellos? Porque ellos al saber que esto es ilegal, fue prohibido de manera taxativa por el tribunal, esto no se va, ellos no van a poder probar, van a decir, no, acá se quiere cercenar la libertad de expresión, y si no es así, que el señor Suárez muestre su teléfono. Eso es lo que ellos quieren hacer. Entiendo. Entonces, pero evidentemente que ahí de repente vos tendrías alguna acción legal. Absolutamente. No solamente tendría, sino que yo todavía me reservo lo que ya estoy haciendo y lo que voy a hacer en términos legales, pero que no te quepa la menor duda que yo
legalmente voy a accionar contra todas las personas responsables de esto, personas, instituciones, instancias y todo lo que sea, porque realmente es una brutalidad lo que están haciendo conmigo. Si es cierto que ellos tienen acceso a ese, yo todavía dudo, pero si es que es cierto que ellos tienen eso, ahí están mis comunicaciones personales privadísimas y ya me consta que, porque gente con identidad falsa que tengo bien registrada allí, ya me empezaron a hacer llegar cuestiones de mi vida personal, íntima, que nada tienen que ver con la política y compañía, tipo en onda así de extorsión y chantaje. Pero bueno, si van a hacer eso, que hagan. Yo voy a hacer todo lo que tengan que hacer. Porque el tribunal fue claro y explícito. No se autoriza ningún tipo de comunicación que el señor Soares no haya dicho. Al punto que se hizo una audiencia especial presidida por la jueza Yolanda Morel, con los peritos del Ministerio Público, de la Defensa y todo eso, me decían, ¿de qué número de teléfono usted autoriza que se extraiga? ¿De qué fecha a qué fecha? Eso está en el acta. Eso ellos no muestran. Y ellos juegan nomás con el tema, es parte del expediente judicial. Ellos juegan con una cuestión de decir, Camilo entregó su teléfono. Sí, entregué mi dispositivo telefónico, pero no el acceso a mis comunicaciones. Pero en este caso, doctor, Camilo, perdón. En este caso, evidentemente, entonces que esa desgrabación y eso se hizo en tu presencia o fue después. No entiendo, porque si vos autorizaste para tales números, ¿cómo pueden aparecer después otros? Bueno, yo autoricé para tales números y allí el perito lleva al laboratorio forense y extrae esos chats. Pero el perito también lo que hizo una cuestión que es absolutamente ilegal y que el juzgado le prohibió, que es extrajo toda la información del teléfono y dejó en un depósito, en una carpeta de depósito, dejó toda la comunicación allí y resalta creando una carpeta diciendo esto es lo que el tribunal pidió. El perito hizo eso a propósito, porque los peritos que no saben hacer divulgaciones es muy tonto decir eso. Y evidentemente mi presunción es que el perito se vendió, fue sobornado, fue comprado, o si no, nos explica cómo un profesional hace lo que hizo. ¿Y vas a denunciarle? Obviamente, por supuesto, sin lugar a dudas, por supuesto. Pero estoy haciendo todos los pasos legales pertinentes para poder cumplir todos los requisitos legales necesarios para poder sustentar la denuncia. Otra cosa, ahí hablan de comunicaciones con Horacio Cartes, justamente que supuestamente le pediste protección, todas esas cosas. ¿Qué decía eso, Camilo? Mira, hay cuestiones que son recontra mega bola. Que yo hablé con Horacio Cartes, pero eso se supo hace 2-3 años atrás, cuando Enrique Riera dijo, me sorprendió verle a Camilo en la casa de Horacio Cartes. Yo nunca negué eso y siempre dije, ¿por qué me fui a hablar con Cartes? Porque sus concejales en ese momento, Hugo Ramírez, que era ultracartista, el padrino Necho Rodríguez, le protegía a Mario Ferreiro. Necho Rodríguez fue puesto como presidente de la Junta Municipal por la bancada de Mario Ferreiro, y cuando se tiene que elegir un intendente interino, la bancada de Mario Ferreiro le eligen a Necho Rodríguez. Y lo que yo le reclamaba era, ¿por qué esta protección a Mario Ferreiro? De ahí a decir que yo le pedí, que el tipo me dio buenas días. Ese chat, por ejemplo, ese chat en particular es recontra bola. Entonces, ¿no negás que te vinculaste o que hablaste con estas personas, los que mencionan en los chats, pero lo que negás es el montaje, Camilo? El contenido. No, yo no niego que hablé. Yo reconocí públicamente en su momento todo eso, pero es más, cuando decían que yo era protegido de Cartes, empleadito de Cartes, justamente en uno de los chats que publicaron hace un par de días, yo le reclamo a algunos actores, decirle, porque yo me metí en esta denuncia, me costó perder mi trabajo. Y allí dice claramente, a mí me echaron, a mí me despidieron del Grupo Nación después de la denuncia esta contra Mario Ferreiro, porque el senador Adolfo Ferreiro le llamó a José Ortiz a pedirle que me saquen. Me echaron a la calle, perdí mi trabajo justo a las puertas de mi juicio. Y decían, no, acá Camilo Soares tuvo la protección. Bueno, Raúl estuvo cubriendo mi juicio y sabe que yo fui condenado en primera instancia. Sí. En segunda instancia en Cámara, y recién la Corte hace lo de la prescripción. Y vi también una cuestión simpática, que hacen una conexión en que decían que supuestamente yo canjeé en la cabeza de Mario Ferreiro por mi solución jurídica. A ver, Mario Ferreiro salió en diciembre del 2019, y ojo,
Mario Ferreiro renunció. Nadie le echó de la municipalidad. ¿Por qué renunció? Si él estaba tan seguro de que era inocente. Porque él no quería que la Junta Municipal abra la investigación. Él no quería eso. Entonces renuncia y negocia con Nenecho Rodríguez allí. Yo salgo, te doy el cargo, pero por favor blindame y que no se investigue nada. Y dicho y hecho, eso se hizo. Nenecho Rodríguez cumplió al pie de la letra todo eso. Pero vamos un poco al tema este que publicaban también. Si en diciembre del 2019 sale Mario Ferreiro y yo canjeé, ¿por qué a mí en junio del 2020, 7 meses después, el tribunal me condena en primera instancia? Y es más, pasan los meses y la Cámara de Apelaciones ratifica esa condena en primera instancia. Recién en octubre del 2021, 2 años después, la Corte hace lugar a la prescripción. Y la pregunta es la siguiente: ¿canjearon con quién qué cosa? Porque en ese momento el candidato a intendente que estaba a 2 semanas de ganar era Nenecho Rodríguez. Y si yo me comunicaba con Daniel Centurión, ¿cuál era el canje con Daniel Centurión? Si era rival y adversario de Nenecho Rodríguez. Eso por un lado. ¿Qué perdió? Pero por otro lado, claro, perdió mucho tiempo antes. Por otro lado, Carolina Llanes, ministra de la Corte Suprema, es conocida hasta anticartista. Al 2x3 el cartismo pide su cabeza en juicio político. ¿Y qué es lo que yo tuve que canjear allí? O sea, ¿con quién yo canjeé? Pero finalmente también otro dato que muy poca gente maneja. Yo me quedé sin abogado en pleno juicio oral. Vos sabés, Raúl, que vos cubriste allí. Mi tío, que no es abogado penalista, se va y me hace primer auxilio hasta que yo consigo que un abogado que se llama Federico Torres asuma mi defensa ya en la segunda parte del juicio. Federico Torres trabaja en el estudio jurídico con Héctor Centurión, el hermano de Dani Centurión. Que Dani Centurión gentilmente me ayuda para conseguir un abogado. Eso es cierto y categórico. ¿Y cuál es lo que es el problema allí? Porque yo estaba hecho pelota, Carter me sacó todo el trabajo, me metieron una patada, disculpen, en el culo. La fiscal Victoria Acuña es conocida cartista, muy conocida cartista. Juan Carlos Zárate del departamento Paraguarí, su hermano es candidato colorado en este momento, honor colorado. Si yo tenía la protección de Carter, hace rato ese tribunal me hubiese absuelto ya en primera instancia. Entonces yo lo que pido, le digo es, vean, en una parte de la universidad dicen, vean con Carolina, ¿qué es lo que yo quería que se vea? En mi juicio, en plena pandemia, porque veo que Guillermo se quejaba de que se hacía sábado y todo eso, sí, se hacía para acelerar, en mi caso también, en plena pandemia nosotros presentábamos recursos y antes que se estudie con la formalidad necesaria, ya nos rechazaban. Mi juicio se suspendió 2 veces más de 10 días y el tribunal argumentaba que por la acordada sanitaria ellos estaban autorizados a hacer eso, incluso yendo en contra de lo que establecía el propio código. Carolina Llanes es miembro de la sala penal y la sala penal tenía que atender esta situación y no nos daba pelota. El abogado Acereto se va y golpea la puerta intentando que le reciba a la ministra para decir, por favor, vean lo que está sucediendo aquí. Y nadie atendía nada, nos cerraron las puertas. Es más, si yo tenía protección, ustedes saben perfectamente bien que ahora que se está instalando que la sala penal resuelve los casos de prescripción en lo que manda la ley, como hay algo de orden público, la propia sala penal podría haber dicho, señores, esto es como una cuestión de orden público, el juicio ni siquiera tiene que realizarse. ¿Por qué ni siquiera hicieron eso? O sea, a ver, ellos están utilizando todo el dispositivo mediático que tienen a su favor, el viento de cola, que todo está polarizado porque las elecciones son dentro de 3 meses, y en esa guerra de grandes grupos, bueno, yo soy una víctima más nomás, pero en realidad no les interesa Camilo Suárez, es la guerra política entre ellos lo que les interesa. Entonces son la víctima de un juego, de una lucha de política. Y mira, yo soy el Juan Pérez que está en medio del juego violento de artillería entre los grupos. Acá el objetivo político es del equipo de Efraín Alegre y los efrainistas es golpearle a todos aquellos que no estén con Efraín diciendo el que no está con nosotros está con la mafia, está con el patrón, he vendido, etcétera. Entonces se prueba acá de que esto fue persecución política y para que nunca más pase esto tienen que votarnos a nosotros. Hay algo, Camilo, hay un chat según ABC en donde vos decís que saliste del medio donde estabas por bien del grupo, dice. ¿Cómo? Que vos saliste supuestamente del medio donde estabas por el bien del grupo, ¿verdad? Eso dice un chat que publicó ABC. No fue porque te iban a echar, sino por el bien del grupo, algo así. A mí me despidieron, clara y categóricamente. Y si eso dice ese chat,
es justamente lo que digo. Yo quiero que me muestren en el expediente judicial dónde están esos chats, que me muestren esos chats. Como no pueden mostrar, entonces ellos pueden decir absolutamente lo que quieren, pues. En conversación con la fiscal Estela Maricano desde acá justamente, ella decía que vos te fuiste una vez junto a ella en su casa para entregarle un documento. Yo no sé si vos confirmás eso, negás. Claro que sí, yo dije incluso públicamente eso. Por supuesto, yo tenía que viajar y me pedían los documentos y yo no podía ya el lunes en la mañana irme y le llevé a su casa. ¿Sí? Incluso, además, yo tenía que comunicarme con su marido porque ni el teléfono de ella tenía yo al principio. Una cosa más, Camilo. ¿Vos hablaste con Carolina Llanes sobre tu caso? ¿Te recibió algo así? Nunca jamás, ni me crucé con Carolina Llanes, ni tengo su número de teléfono, jamás, nunca. Le llegué a entrevistar en la radio, sí, sobre cuestiones, no sé, creo que fue el caso cuando salió a denunciar a su hijo o algo por el estilo. Ah, no, cuando la bancada Honor Colorado hace poquito pidió juicio político a Carolina Llanes a cambio de apoyar el juicio político a Frete. Sobre eso, le entrevisté en la radio, pero yo nunca jamás. Y Camilo, ¿cuál lo que eran los pollos que dice en el chat? ¿A qué A se ver, refiere? Arnaldo Samaniego tiene una granja avícola, eso es, la gente que le conoce sabe. Y claro que yo le pedí ayuda económica a Arnaldo Samaniego porque me echaron del trabajo y estaba en la calle, estaba en medio de mi juicio. Y cuando dice hace falta plata para el juicio, claro, Guachilé no tenía trabajo, necesitábamos abogados, no podíamos trabajar, estábamos asfixiados. Y yo les dije claramente a ellos, ¿por qué estamos nosotros en esta situación de nuestro juicio? Porque ese celebró justamente era ya una retaliación por parte del equipo de Ferreiro que estaban acelerando. Miren, yo presenté como elementos de prueba de todo lo que estoy diciendo mis comunicaciones con la gente vinculada a Ferreiro, y que me extraña que el diario de ese color no publique aquello que sí está en el expediente judicial. ¿Por qué no publican mis comunicaciones con Mario Ferreiro? ¿Por qué no publican lo que me dijo una persona, lavador de dinero llamado Diego Di Stéfano, que fue condenado en esa causa del apriete de la abogada de Messer? Él como extorsionado, recordarán ustedes la causa esa, Sí. donde él dice, yo tengo contacto con el oso, creo que le decían a Bajac, para ver la causa de Camilo, y sorprendentemente Juan Carlos Zárate era el relator de Bajac. ¿Por qué no muestran eso? Diego Di Stéfano es un lavador de dinero comprobado que se asoció con Guillermo Ferreiro y le dio a Guillermo Ferreiro audios míos que ellos cambiaron, editaron y compañía hicieron circular. Y esto está comprobado porque en mi desesperación de que yo perdí mi casa, perdí todo, buscando alguna solución, se me acerca el Di Stéfano y me dice, yo te puedo ayudar con el caso Ferreiro, soy una persona muy cercana a un familiar suyo, y le dije, mira, aquí hablé con todo el mundo, sus hermanos, todos, son todos unos mentirosos, y le dije, no, esta persona tiene influencia de Ferreiro. ¿Y quién es la persona? Carlos Rescala. El diputado, le dije, no, el papá. ¿Y por qué el papá? Porque el papá es el padre de los hijos de la actual pareja de Mario Ferreiro y frecuentan mucho. Me llevan a la oficina de Carlos Rescala y yo tengo el chat con Carlos Rescala y el audio donde Carlos Rescala reconoce que el propio Di Stéfano le jodió. Y ofrecí como prueba. ¿Por qué eso no publican? El audio del señor Carlos Rescala reconociéndome eso. ¿Por qué eso no publican? Entonces lo que yo dije claramente es lo siguiente. Aquí ellos operaron y se movieron en mi propio juicio para poder conseguir lo que se consiguió. Es más, yo ahora tengo claramente comprobado de que un actual senador liberal, me da muchísima pena, liberal, miembro del jurado, etcétera, etcétera, operó también para eso, que tiene influencia sobre estos jueces que son liberales. Y que se fue a abogar por Ferreiro frente a la fiscal. Y con Entiendo. relación Pero a... nada de eso quieren publicar, pues. Y Camilo, con relación al pedido de protección a la fiscal Esmilda Álvarez y Estela Mariscano, ¿qué decís sobre eso? ¿Cuál de los pedidos? Y supuestamente pediste protección a las fiscalas. ¿A
¿A quién le pedí protección? Y a las fiscalas. No. No, no, Le pero pidió ¿a a quién yo le pedí la Cartes, protección? le pediste a Cartes que le proteja a la fiscal. Ah, ese chat que yo he visto, mira, por eso te estoy diciendo, si ese chat existe, muestren nada, la hoja, el expediente, la transcripción, no alguna cuestión informática que ellos dicen, esta es la prueba. Es recontra bola. Entiendo. Camilo, muchísimas gracias. Muy amable por tu tiempo. Mira, no, gracias a ustedes. Y les digo lo siguiente, yo la semana que viene, ya que tanto quieren saber, la semana que viene voy a publicar mis conversaciones con Mario Ferreiro. Y que la gente se saque sus conclusiones. Voy a publicar mis conversaciones con Mario Ferreiro. Yo no quería hacer eso por una cuestión de respeto al proceso judicial y compañía. Pero lo siento mucho, voy a tener que hacer eso. Voy a mostrar mis conversaciones con Adolfo Ferreiro, voy a mostrar los mensajes de Guillermo Ferreiro amenazándole a mi esposa, diciéndole que se cuide, que van a publicar más cosas por ABC, etcétera. Voy a tener que publicar únicamente eso. Y Mario, Adolfo y eso saben que yo les conozco a ellos desde el 2010 en términos políticos y que tengo muchísimas comunicaciones. Si tanto la gente quiere saber algunas cuestiones, vamos a publicar y que sea lo que tenga que ser, pero aquí dos cosas nomás. Mario Ferreira tiene que contar quién le financió su campaña en el año 2012, 2013, por un lado, y por otro lado, espero yo que el tribunal, que tiene que abrir el próximo juicio, ordene la apertura del teléfono de Marcelo Mancuello, porque en el teléfono de Marcelo Mancuello se prueban claramente todas estas cuestiones. Yo no sé por qué nadie pide que se abra ese teléfono. Ese teléfono es la clave para entender todo lo que está pasando. Esto que está pasando ahora inclusive. Sí, claro, por supuesto. Ya. Bueno, muchísimas gracias, Camilo. Muy amable. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, chao. Te informó PDS Radio TV Digital.